Buenos días y bienvenidos a este espacio Albistec. En este video voy a realizar un mini taladro para PCBs de 3 velocidades y con inversor de giro. Esta herramienta es indispensable y bastante útil para aquellos quienes trabajamos con PCBs en electrónica. Para las típicas PCBs, tarjetas de circuito impreso, para hacer esos perforaciones donde van los componentes, ¿ok? Entonces los pequeños taladros que son muy difíciles de conseguir, porque pues hay que hacerlo realmente algunas veces, ¿no? Todo ello con material reusable y fácil de conseguir. Como siempre son las premisas de este espacio. Vamos a hacer lo posible por cuidar el medio ambiente y hacerlo a muy bajo coste. Hice diagrama de circuito para que tú lo veas y amigos, así que si te interesa saber más, quédate a ver el video y vamos a ello. Bien, entonces voy a realizar el montaje, el ensamble de los elementos de este mini taladro que vamos a poder usar con el típico adaptador de 12 voltios de AC o 12 volt y utilizado principalmente para hacer esas pequeñas perforaciones en placas de circuito impreso o PCBs por sus siglas en inglés. Entonces esta herramienta es muy necesaria para nosotros los electrónicos o aquellas personas entusiastas de la electrónica y que quieren experimentar con sus propios circuitos y en general para trabajar con PCBs. Bueno, voy a hacer el ensamble de las partes, pero antes voy a hacer una pequeña revisión de los componentes o de los materiales a utilizar. En primer lugar necesitamos un motor de DC de 12 volt. Este lo podemos sacar de aquellos equipos de sonido antiguos o grabadoras viejas. De la parte de las caseteras usan estos motorcillos para la parte de la casetera. Entonces ese motor se puede reutilizar, se puede extraer siempre que esté en buen estado para hacer este tipo de proyectos. Entonces, bueno, el otro componente es importante, es un transistor. Puede ser un tip 41 o un tip 42 que sea de una mediana capacidad, o sea que no sea tan pequeño, porque pues siempre vamos a manejar un poco entre 1 y 2 amperes, que maneje entre 1 y 2 amperes. Puede servir el transistor. Necesitamos pulsadores de este tipo, de estos pequeños pulsadores, y resistencias de 1K y de 10K. La mayoría son de 10K. Aquí tengo 1, 2, 3 de 10K y una de 220 ohm y por aquí tengo una de 1K. Ok, entonces esas son las resistencias a utilizar. Conector para 12 volt, para un adaptador de 12 volt de DC, y obviamente el adaptador de 12 volt de DC. Un recipiente de plástico para pinturas, una palillo de bombón. Acá le decimos bombón boom a este típico chupetín de dulce, y ya. Con tan solo estos poquísimos elementos vamos a hacer ese mini taladro. Entonces, bueno, y además para hacer el mandril, yo en este caso usé esta especie aquí de arreglo que hice con el palillo de bombón boom, y unas borneras o bombón boom o pirulito, ¿no? Cuando la época de que había un pirulito, pero ya creo que ya no hay pirulitos. Y entonces hice este arreglo con estas borneras. Esta es la típica bornera eléctrica. Le sacamos la parte metálica pues de los tornillos que hacen el ajuste, y nos quedamos con esa parte de los tornillos, la parte metálica. El plástico lo desechamos y usamos estas partes, ¿no? Este elemento
que nos queda de la bornera con sus tornillos para hacer esta especie de mini mandril. Existen por internet partes donde venden ese componente, ese pequeño elemento que voy a dejar por aquí una imagen. Voy a poner una imagen. Como podemos ver en la imagen, ese mini mandril lo venden en algunas partes y no es muy costoso tampoco. También algunas veces es fácil de conseguir y lo puedes comprar. Si no, puedes hacer como yo hice, este pequeño arreglo aquí con una bornera de conexiones eléctricas y otra bornera de las mismas conexiones eléctricas pero más pequeña, y entonces atravesamos con el palillo las dos borneras y prensamos el palillo de esta manera, ¿no? Que quede prensado atravesando las dos borneras, y en la más pequeña colocamos el elemento que va a perforar, que en este caso es la pequeña broca. Esa pequeña broca que es la que también hay que conseguirla, ¿no? Pero pues esto lo conseguimos fácilmente en cualquier tienda de electrónica actualmente. Es solo eso, esos pocos componentes. Vamos a hacer ese mini taladro. Ahorita sí voy a empezar con el ensamble de las piezas. Este es un pulsador de 6 pines, 2 posiciones, el cual hace de inversor. Le llega la alimentación del transistor y de este interruptor salen también 2 pines hacia el motor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar los 2 cables que van al motor de DC. Muchas veces cuando estamos haciendo el agujero con el taladro se nos queda la broca atascada, entonces es simplemente para poder tener la posibilidad de invertir el giro y sacar la broca, y en esos casos en que se nos den complicaciones al hacer algunas perforaciones. Puede ser también que no sea necesario, en el caso que no lo necesites pues simplemente no lo ponemos y listo. Irían estos 2 cables que vienen del transistor, uno del transistor y el otro va a negativo.
irían directo al motor. Entonces, bueno, pero en este caso pues voy a usar este switch inversor. Si la broca no, si el sentido de giro no es el de la broca para perforar, entonces simplemente con este invertimos el giro. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña prueba de funcionamiento solamente para testear los componentes y cómo nos va. Suscríbete, dale like, es gratis. En este caso, como el transistor no va a soportar mucha corriente, pues simplemente con la silicona es suficiente para fijarlo de esta manera. Si esto fuera para un circuito de mayor potencia, de ninguna manera haríamos esto. Esto es solamente para este caso. Y aquí ya tenemos nuestro producto final terminado, nuestro mini taladro de 3 velocidades con inversor de giro. Entonces vamos a hacer unas cuantas perforaciones para comprobar que esto sirve o no sirve o qué pasa. Entonces de esta manera se coloca y alimentamos por este lado. Ahí está girando. Al contrario. Y para cambiar eso, oprimimos acá y cambiamos el sentido antihorario. Y bueno, entonces hagamos unas cuantas perforaciones y vamos aquí, en este caso que yo tenía esta placa desde hace muchos años, esta es la placa que vamos de la fuente que tenía, que vamos a hacer un video para actualizar esa fuente y lo voy a dejar por aquí, por esta parte. Voy a hacer esa actualización de esa fuente paso a paso con unas placas de circuito impreso que vamos a hacer también aquí mismo en este espacio, en ese video que ya os lo dije, que lo voy a dejar en la descripción. Si os interesa el contenido de estos videos, suscríbanse, denle a like, que me ayuda mucho. Y bueno, para empezar a hacer la perforación es bueno colocar una velocidad más baja. Por ejemplo, yo que puse esto por acá. Entonces empezamos con las velocidades bajas y le vamos subiendo intensidad. Para facilitar el proceso. Por ejemplo, aquí gira más despacio. Si yo invierto para sacar la broca, vuelvo, invierto el sentido de giro, introduzco despacio, luego cambio a más rápido y queda un agujero
bien hecho. Vamos a hacer otro. Empezamos con lento. Se nos queda con lento, entonces cambiamos a más rápido. Para sacar la broca con lento. Y esto ya nos facilita mucho las cosas a la hora de hacer las perforaciones a nuestras placas de circuito impreso. Like, suscríbanse, denle a like o me gusta, la campanita, los que les gusta darle a la campana. En cuanto al diagrama esquemático del circuito, es un circuito muy sencillo con un transistor. Consta de un transistor, unas resistencias, unos pulsadores y el interruptor de 2 posiciones, 6 pines, inversor para el giro del motor. El transistor yo les recomiendo que cojan uno de más o menos 1 ampere por corriente de colector y que las resistencias sean de 10K, en este caso para ese motor que yo utilicé, y la fuente de 12 volt. Y listo, es todo. Cuando accionamos este pulsador pasa la corriente por esta resistencia de 10K a través de la base del transistor, lo polariza y según el sentido de giro hace girar el motor. La corriente va a través del colector, pasa a través del motor y del motor va a la terminal negativa. Lo mismo pasa con los demás pulsadores, solamente que ya en este caso si pulsamos el 2 no va a pasar la corriente directamente, sino que va a hacerlo a través de esta resistencia de 10K y esta otra de 10K. Gracias a esta disposición como está el circuito. Lo mismo para la posición de 3, va a disminuir la corriente de la base del transistor porque ya ahora la polarización por la base se hace a través de ya 3 resistencias en serie, una de 10K. Ya ahora tienen que pasar ahora por las 3 resistencias de 10K para polarizar el transistor. De esta manera obtenemos 3 velocidades y la variación de la intensidad del giro del motor. Espero que haya sido de utilidad el video. Gracias por quedarte a ver hasta el final. Recuerden el like si les gusta. Suscríbanse para más contenido como este. Apóyenme en Patreon los que puedan. Ve mi Patreon, help me please. Hasta pronto, cuídense mucho. Hasta pronto.